que planteó acá el compañero negro. En primer lugar, nosotros venimos denunciando como gremial de abogados algo particular que ocurre en América Latina en los últimos años, que es la imposición desde los centros de poder internacionales de lo que son leyes que llamamos formulario, es decir, leyes ya escritas que después cada país rellena con las particularidades y se sacan prácticamente iguales de los congresos de cada país latinoamericano. La ley antiterrorista, que ha sido votada por el Congreso argentino en dos ocasiones, porque fue votada primero una ley antiterrorista, después fue modificada a nuestro entender de forma aún peor de lo que era anteriormente, porque ha modificado el Código Penal argentino de manera tal que cualquier delito del Código Penal, simplemente con que los jueces entiendan que estos jueces que están tan, como bien dice el negro, están tan en cuestión hoy en día, estos son los que tienen el poder de decir, bueno, este delito que está en el Código Penal lo encuadramos en terrorismo y por lo tanto, bueno, se agrava la situación, se impiden las excarcelaciones, se duplican las penas, etcétera, etcétera. Eso ocurre en América Latina en todos lados. En todos lados esa misma ley se ha votado por los congresos en América Latina. Por supuesto, fue impuesta, como decía, desde los poderes internacionales, particularmente los financieros. La impone el GAFI, que es un organismo que ni siquiera tiene un carácter realmente oficial de Naciones Unidas, simplemente es un organismo internacional, digamos, de entidades financieras internacionales, que le dice a los países, bueno, si ustedes no votan esta ley, nosotros vamos a aumentar la tasa de interés de los préstamos que le vamos a dar. Así de sencillo, no hace falta mucho más que eso. Y los países dicen, y no tenemos otro remedio que votar esta ley, porque si no, acá lo han dicho, ¿no? Los que lo votaron dijeron una cosa así como, bueno, no pensamos aplicarla, pero tenemos que votarla porque si no nos obliga, mira. Lo cual, por supuesto, viola todo el concepto de soberanía y de independencia. Ahora bien, otra cuestión que hay en América Latina, que calculo yo que en el resto del mundo, es una tendencia creciente que también ocurre acá en Argentina. Lo que pasa es que en Argentina tiene características particulares. Pero acá en Argentina también existen los sectores políticos muy minoritarios, muy a la defensiva en este momento en Argentina, que dicen que hay que equiparar las acciones de los militantes revolucionarios, de las organizaciones revolucionarias que en algún momento han optado por la vía de las armas con el terrorismo. Este nuevo invento, digamos, también de los centros de poder internacionales, que sobre todo se ha afianzado en el mundo a partir del 11 de septiembre del 2001 y lo que ocurrió en Estados Unidos. Entonces, hay quienes sostienen en Argentina, pero, insisto, son minoritarios y tal vez se quieren marginales, pero tampoco son gente a la cual uno la pueda subestimar, porque son en algunos casos destacados juristas, que sostienen. De hecho, tenemos un caso que es el de Lari Siriondo. Lari Siriondo era un refugiado vasco en Uruguay, que después, bueno, fue detenido, fue expulsado de Uruguay, una maniobra muy turbia, digamos, de los gobiernos uruguayos y españoles, lo expulsaron a Argentina. En Argentina se lo sometió a juicio de extradición, que lo defendió acá el negro, y el fallo de la Corte, si bien la Corte argentina determinó en su fallo que el delito o las acusaciones de delito de terrorismo, en primer lugar, no existe, no se sabe lo que es terrorismo, es la Corte misma de Argentina, no se entiende qué es terrorismo, no hay una definición, obviamente, y dice, pero de ninguna manera, por supuesto, puede ser equiparado a los delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, en el caso de Lari Siriondo, en particular, eso significaba que el delito los delitos que se le podían acusar eran prescriptibles, al revés de los delitos de lesa humanidad, y por lo tanto estaban prescritos y no se concedió la extradición. Sin embargo, hubo ya un juez de la Corte Suprema de Justicia Argentina, que sigue estando, Bogiano, que dijo, no, son delitos de lesa humanidad, es terrorismo,
es terrorismo, la lucha de los independentistas vascos es terrorismo y es lesa humanidad, por lo tanto tiene que ser extraditado. O sea que, como digo, podría ser marginal, sí, tenemos 6 jueces de la Corte, uno es minoría, pero están ahí agazapados y han hecho varios intentos con el voto favorable de instancias intermedias de la justicia argentina, esta que estamos hablando, cámaras, en el caso de Santa Fe, que han dicho que los delitos imputados a las organizaciones revolucionarias de la década de 70 pueden ser considerados terrorismo y también de lesa humanidad y no haber prescripto, por lo tanto, en algunos casos dieron curso a procesos contra militantes argentinos revolucionarios de la década de 70. En América Latina tenemos la otra vertiente, en otros lugares del mundo, pero que desgraciadamente, diríamos por cuestiones políticas que ahora no vamos a muy largo para entrar, pero como que está en jaque esa vertiente, que es la de que, dadas las circunstancias políticas cambiantes por las que pasan todos los países, por las que ha pasado el continente, es aceptable, es razonable, ha ocurrido muchas veces en la historia y entendemos que puede seguir ocurriendo, que organizaciones políticas, militantes políticos en determinado momento, en determinada circunstancia política particular de la agitada historia política de América Latina, en el caso particular, han optado por la vía de las armas, en algún momento, digan, como ustedes conocen 1000 ejemplos, hay presidentes de otros países, ¿no? El caso de Dilma Rousseff, el caso de Pepe Mujica, que han optado por ese camino y que después optan por el camino de la política, digamos, legal, de la política electoral. Bueno, lo que nosotros vemos en el caso de Movadef es que en Perú se dice no, digamos, no, acá al compañero Rolando no se lo acusa de absolutamente ningún hecho, ningún acto, digamos, fuera de los conceptos básicos del derecho, no se lo acusa de hacer nada, se lo acusa de ser algo, de pertenecer a una organización a la cual, por otra parte, se le dice, no, ustedes son los mismos, o son los continuadores, o son los que relación tienen con una organización que en determinado momento se alzó en armas en Perú. Por lo tanto, ustedes están fuera de la legalidad, de la democracia para toda la vida. Y por lo tanto, lo vamos a perseguir legalmente aparte. Está en este momento en Perú, en el Congreso, un proyecto de la Presidencia de la Nación de Perú que dice, todo aquel que niegue que en Perú hubo terrorismo va a ser condenado. Es un delito en Perú, un delito de opinión, un claro delito de opinión, decir, por ejemplo, que uno cree que no hubo terrorismo en Perú en la década de 70, 80. Entonces, y después lo que dice el presidente Negro, gente que no tiene ningún tipo de causa, que se presenta ante las autoridades del Ministerio del Interior de la Argentina, del Ministerio de Seguridad de Argentina, y que el Ministerio de Seguridad de Argentina, que obviamente se dan cuenta que pasa por sus filtros de Interpol y qué sé yo, a ver quién es esta persona, no tiene absolutamente nada contra ellos, de pronto, de acuerdo a las circunstancias políticas de Perú, aparecen causas, acusaciones. 8 años estuvo preso Rolando. 8 años estuvo preso Rolando, no es que estuvo detenido unos meses y después salió y el juicio... No, 8 años estuvo preso y sobrevivió a una masacre de presos políticos en Perú. Y ahora de pronto, de la nada, aparece una acusación contra él que tiene que ver con las circunstancias actuales políticas de Perú. Y hasta me animaría a decir que tiene que ver con una cuestión particular, una cuestión muy puntual dentro de las circunstancias políticas de Perú, que es que en Argentina, Rolando con otros compañeros se organizaron políticamente para sostener la existencia de una organización política que quiere participar de la política democrática de Perú y se lo persigue por eso. Entonces, me parece que tenemos que estar alerta a este tipo de señales. Porque aparte, evidentemente, mucha soberbia, pero a la vez con mucha inconsciencia, lo que se pretende es seguir marginando y seguir empujando a determinados sectores valiosos de la política de cada uno de nuestros países a la marginalidad y eventualmente a la violencia. Entonces es inaceptable, o sea, no se puede convalidar en un país, no puede ser que Argentina, que se proclama
en un proceso democrático, de profundización, etcétera, etcétera, convalide este tipo de prácticas. Porque aparte, como bien sabe este gobierno, como bien saben muchos de sus funcionarios, hay en Argentina gente que representa el mismo pensamiento que hoy impera en Perú y que de afianzarse en América Latina van a venir por muchos de los funcionarios de este gobierno eventualmente. Y quieren, lo dicen. Por supuesto, uno puede decir, bueno, nunca van a poder hacerlo. Bien, perfecto, la historia va y viene. Dos cosas más para terminar. El negro no, porque el negro no tuvo el placer, tuvo preso toda la dictadura de Argentina, entonces, pero yo sí he sido refugiado. Yo fui refugiado en la época de la dictadura, tuve que ir de Argentina como refugiado, después de estar preso. Y es absolutamente vergonzoso, miserable, diría yo, por parte del Estado argentino, incluso hablando de funcionarios que también han sido refugiados, muchos altos funcionarios que han sido refugiados, que es la segunda vez que sepamos nosotros que nos pasa, a la gremial de abogados, porque ya nos pasó con el caso de los 6 paraguayos, los 6 campesinos paraguayos que fueron detenidos y extraditados a Paraguay en su momento, que fueron detenidos dentro de la CONAE. O sea, fueron detenidos en el lugar a donde, no digo que es un santuario legal, porque la verdad, desgraciadamente, que no lo es, pero que siempre los refugiados hemos sentido como el lugar donde uno está más expuesto y donde uno tiene que ir a exponerse, que es el lugar donde uno va a pedir refugio, el lugar donde se atiende al refugiado. Yo me acuerdo en Brasil, en plena dictadura argentina, en plena dictadura de Brasil también, nosotros íbamos a los lugares de los refugiados, siempre había un temor, pero de alguna manera siempre sentimos que ese lugar era de alguna manera, evidentemente por interceder ACNUR, imagino yo, era de alguna manera un lugar seguro. Bueno, acá se ha perdido esa seguridad. ¿Quién puede tener a esta altura del partido seguridad de venir a Argentina a pedir refugio, ir al organismo de refugiados que le tiene que dar una mínima seguridad a alguien que viene de un país extraño o a un país extraño a pedir refugio en todo el sentido de la palabra? Bueno, detienen a la gente que viene a pedir refugio de una manera miserable, cobarde, traidora, y que particularmente indigna porque muchos funcionarios de este gobierno han sido refugiados en el organismo para refugiados. Y bueno, una aclaración una observación respecto a la gremial de abogados, que tal vez muchos de ustedes no lo conozcan. Hace muchos años que el negro en particular viene defendiendo presos políticos en Argentina, ha defendido, de hecho se olvidó de un par incluso de peruanos, Luz Padilla Vaca, que también ha sido defendido los Meda Collazo también. Sí, Meda Collazo ha defendido a Bertolazzi, que era un refugiado italiano, a Lari Siriondo, eso para hablar de gente que ha sido pedida extradición. Ha defendido innumerables cantidades, y la gremial también, que es más reciente en la vida del negro, en la vida nuestra, también ha defendido innumerables cantidades de presos políticos, o de perseguidos políticos, ¿no? Como se ha planteado en Perú, se dice abogados del Movadef. Nosotros, por supuesto, cualquier necesidad que el Movadef tenga, cualquier persecución que el Movadef sufra, tanto desde la autoridad de Perú como la autoridad argentina, va a contar en la medida de lo posible con la defensa, como siempre, abierta y desinteresada de la gremial de abogados, pero que sepan los periodistas peruanos, que sepan la opinión pública, que nosotros defendemos, la gremial defiende a los militantes políticos de cualquier color y de cualquier expresión, siempre y cuando sean militantes políticos populares, y que no pertenece a ninguna organización política, sin que eso signifique que no tengamos el mayor respeto por cada una de ellas, por supuesto, si no, no lo haríamos, incluido por compañeros, por supuesto, de lugar. Pero aclarar para los que quieren confundir, digamos, enturbiar las aguas, como es. La gremial, insisto, tiene una larga historia, y algunos miembros, como el caso del negro, larguísima historia de defensa de presos políticos, y está más allá de las pequeñeces de algunos que intentan confundir las aguas. Así que les agradezco, discúlpenme si fue muy largo, nada más.